llegó el momento de estar a través de la plataforma Zoom con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buenos días, un gusto como siempre acompañar al equipo de Pro y Finanzas y a la audiencia que siempre sigue este programa con interés en la evolución de los negocios en el país. Iván, queríamos consultarte un poquitito tu visión con relación al dólar. Es un tema que está preocupando a diferentes sectores y entiendo que el sector importador es evidentemente uno de los más afectados. ¿Cómo están viendo la evolución del tipo de cambio y según los análisis que ustedes reciben también, cuáles son las expectativas para esta segunda mitad del año? Bueno, lastimosamente lo habíamos hablado hace un mes o un poquito más. La evolución del tipo de cambio ha sido contraria a las expectativas. En esta época del año se esperaba ya una reducción del tipo de cambio y por el ingreso de divisas debido a la exportación de los productos primarios del país. Eso no ha sucedido, por el contrario, se ha devaluado el guaraní. Estamos en una evaluación superior al 3,5% desde el inicio del año y estamos superando ya los 7.500 de manera constante y estable desde hace más de un mes, lo cual indica que esta ya es una tendencia posiblemente de poca chance de que sea revertida, ¿verdad? Así es que si esto en el mes de junio no tiene una progresión distinta, definitivamente impactará ya en precios de los productos importados, porque desde marzo venimos sintiendo este movimiento extraño, digámoslo de alguna manera, o no actual en nuestra economía. Y eso ya dejó de ser un fenómeno puntual para convertirse en una situación estable que ya afecta a importaciones de más de 2 meses, casi tres, y eso por lo tanto ya implica una tendencia que necesariamente lleva a una revisión de los costos y por ende de los precios al consumidor. Obvia- Ahora, agregando a eso, si la tendencia o si el tipo de cambio termina por encima de los 7.500 al primer semestre del año, obviamente la expectativa del segundo semestre es que supere incluso los 7.600, ¿verdad? Porque son periodos en los cuales empieza a entrar la importación y por lo tanto hay más demanda de dólares que oferta de exportación. Entonces, nuestra economía en ese periodo genera, digamos que alguna mayor demanda que oferta y por lo tanto genera una suba del tipo de cambio. Si esos factores se comportan de manera habitual, probablemente hacia finales de año estemos por encima de lo que hoy es la tasa de tipo de cambio. De momento, Iván, el sector importador está en parte absorbiendo lo que es este mayor nivel del tipo de cambio. Eso evidentemente no es sostenible en el tiempo tampoco. Así es, los primeros 2 meses, como te decía, esperando que esto sea un fenómeno atípico y que se corrija en el corto plazo. Los importadores han absorbido en su mayoría el impacto del tipo de cambio, pero ya habiéndose establecido esta tendencia de manera más firme, obviamente ya implica empezar a traspasar estos precios al consumidor y obviamente también trae aparejada una presión sobre la inflación, ¿verdad? Que también es otro factor que el Banco Central pretende controlar, pero bueno, por un lado, si el tipo de cambio no se maneja, obviamente tiene un impacto también en la inflación de manera inmediata, ¿no? Empezando por los combustibles, un producto importado 100% y sujeto al dólar 100%, ¿verdad? Entonces, obviamente es un insumo o un factor que afecta notablemente los costos de los productos importados. En cierto modo se tiene estabilidad, digo Iván, en términos de que la depreciación no es demasiado pronunciada, pero es constante, evidentemente, que no es lo mismo tener un dólar de alrededor de 7.500 guaraníes o más, ya estabas mencionando, que tener un dólar más barato dentro de la estructura de precios, por más que desde el Banco Central argumentan de que es una depreciación tal vez mínima, es una cuestión que ya afecta a la dinámica importadora. Sí, sobre todo que, como te decía antes, uno planifica su estrategia de precios en función a una expectativa del tipo de cambio y esa expectativa consensuada entre varios analistas económicos a principios de año no era esta que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, eso implica que los precios a los que los productos importados pensaban venderse en el mercado
Tendrán que variar porque como que la tendencia ya se convirtió en una situación estable y un tipo de cambio con una depreciación del 4% ya es muy diferente a lo que todos los analistas económicos proyectaban en consenso a principios de año, ¿verdad? Entonces, siento que en este momento tendríamos que haber estado con tipo de cambio más bajos que a principios de año. La diferencia entre lo esperado y lo real en este momento es más que el 3% o 4% de apreciación, porque en este momento, según los estudios anteriores, tendríamos que haber estado en el orden de los 7.200, 7.190. Eso versus 7.550, que prácticamente está hoy, es una diferencia más grande. Y esa afectación del 4 o 5% en los costos de un importador es muy relevante porque los importadores y distribuidores en su mayoría trabajan a gran escala y en volúmenes importantes y por ende con márgenes pequeños a nivel de comercio mayorista, por llamarlo de alguna manera. No tienen los márgenes del sector minorista, que son márgenes más amplios y que pueden absorber, digamos, un impacto de costo del 5%. Entonces, en esa escala, donde los márgenes son pequeños, pero los volúmenes son grandes, cualquier variación de este orden de magnitud es muy relevante e implica inmediatamente un ajuste de costos, ¿verdad? Así que, habiéndose convertido ya en una tendencia estable, eh, no es factible que los importadores sigan absorbiendo ya por tercer mes consecutivo este impacto en sus costos y viendo esto como una proyección clara para adelante, necesariamente ya ha empezado, digamos, el traspaso de precios al consumidor, que afecta también a la inflación, ¿verdad? La inflación, que es otro factor que el Banco Central pretende controlar, pero difícilmente lograble la meta de inflación si el tipo de cambio no se controla. Iván, estuviste mencionando el tema combustible, que es un rubro evidentemente estratégico para la economía paraguaya y que tiene justamente al dólar como uno de sus componentes principales. Algunos analistas económicos mencionan que se dio una dinámica importadora, una demanda fuerte por parte de los importadores de combustible dentro del rubro o dentro de lo que es el gremio de ustedes, Iván. ¿Qué están viendo sobre el tema combustibles? ¿Hay algún tipo de movimiento inusual o es parte de la demanda usual que se está atendiendo con relación a lo que sería la importación de combustible? Bueno, sí, efectivamente hubo un pico de compras, digamos, de combustibles a inicios del mes de marzo o en mediados del mes de marzo, cuando se dio la disparada del precio internacional del crudo. Obviamente los importadores tratan de comprar antes de que siga subiendo más, pero eso ha sido un efecto de un momento y puntual, no ha sido constante durante estos 3 meses. Y si hubiera sido efecto solamente de eso, ya ese fenómeno tendría que haberse diluido y la situación tendría que estar más calma, ¿verdad? Así que no atribuiría 100% a ese factor la situación en la que estamos hoy con el tipo de cambio. Sí, claramente, al haber una tendencia de suba del commodity, todos los importadores tratan de posicionarse con el stock lo más barato posible. Pero bueno, eso es una dinámica que se da en un momento puntual y después se estabiliza, ¿verdad? Porque uno no puede seguir comprando tampoco de manera permanente. En algún momento tiene que equilibrar su compra con la venta y entonces eso ya entiendo que hoy está estabilizado y no está generando nueva presión sobre el tipo de cambio. Iván, ¿ustedes tienen algún tipo de espacio de diálogo con las autoridades nacionales sobre este tema? Evidentemente que, como estaban mencionando, si los precios de los productos importados se empiezan a reajustar al alza, la inflación va a empezar a subir y bueno, esto es una cuestión que no le conviene a nadie. Sí, a ver, la postura del Banco Central es que ellos intervienen solamente cuando hay factores que hacen presumir una especulación o un movimiento no real del tipo de cambio y que ellos no lo ven en este momento en el movimiento del dólar. Entienden que son factores tanto internos como externos que están incidiendo naturalmente en la cotización. Por lo tanto, el Banco Central, si bien está comprando dólares, está interviniendo en el mercado perdón, vendiendo dólares, interviniendo en el mercado para tratar de bajar la cotización del tipo de cambio o evitar por lo menos subas más altas. eh, no ve esto como un factor que requiera una acción distinta a su habitual intervención en el mercado de compra y venta, ¿verdad? Es decir, el Banco Central está haciendo lo que en su entender es su rol natural, proteger los picos y suavizar la curva, asegurándose de que la suba sea realista en función a los factores económicos circundantes, ¿verdad? Sí estamos pidiendo tener una conversación con los bancos, con Asobank, para ir entendiendo un poco proyecciones más claras para adelante que se puede esperar
habiéndose echado un poco por tierra las proyecciones que originalmente manejábamos para el año y tratando de tener una mirada un poco más clara para el futuro, ¿verdad? De manera a evitar que los incrementos de precios sean excesivos o que uno tienda a protegerse de una situación que eventualmente podría ser más calma para adelante, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del gobierno no vemos que haya una política de intervención más fuerte o más contundente para resolver este problema, ¿verdad?